agradecimiento con ustedes por esta invitación del Ministerio de Comercio e Industrias y de Israel Universidad en esta jornada de actualización tributaria y comercial. Nos corresponde pues esta noche llevar a cabo un pequeño panel acerca del acceso a la justicia tributaria, los medios de acceder a la justicia tributaria, y trataremos de explicar un poquito cuáles son las fases y pasos dentro de los procesos que lleva a cabo el Tribunal Administrativo Tributario de la República de Panamá. Quisiéramos dejarlo primero de todo con unos breves videos explicativos y posteriormente entonces iniciaremos nuestro diálogo. Hemos podido ver entonces un poquito sobre lo que es la jurisdicción y competencia del tribunal, y también el último video que es un video explicativo sobre el seguimiento electrónico a los expedientes que se tramitan dentro de nuestro tribunal. Siendo así, pues empezaremos este conversatorio preguntándole a la licenciada Yulisa Batista, secretaria de Trámites del Tribunal. Yulisa, ¿cuántas veces un apoderado puede solicitar que se genere? Buenas tardes. El SEP no tiene un límite para generar PIN a los abogados. El PIN se genera automáticamente, es una herramienta que el tribunal ha facilitado a todos los abogados y contribuyentes con la finalidad de tener un acceso expedito a sus casos y con esto poder ver el estatus de cada uno de sus expedientes. Es decir, que no hay un límite para generar un PIN en este caso. Perfecto, eso quiere decir entonces que puede pedirlo tantas veces que necesite. Si se lo olvida o se le pierde, puede ir al Secretaría de Trámites del Tribunal Administrativo Tributario, y es algo simple, no tiene que llevar un escrito. Solo es importante que dentro de la documentación que presenta el abogado debe de ir en lo que es el correo electrónico. Excelente. ¿Qué pasa si yo tengo más de un expediente en el tribunal? ¿El mismo PIN me sirve para todos los expedientes o cada expediente debo solicitar un PIN diferente? Bueno, cada expediente tiene un PIN personalizado. Si un abogado tiene 5 expedientes dentro del Tribunal Tributario, se le otorga 5 PIN diferentes para así poder tener la información individual de cada expediente. Excelente. Pero si yo no soy tan tecnológico, yo no manejo computadora, ¿hay alguna otra manera en la cual yo puedo tener acceso a cómo ha dejado el trámite dentro del tribunal? Por supuesto, una vez validado el PIN, usted puede hacer llamada telefónica, me informe el número de expediente, si no lo tiene, lo buscamos en el sistema o el número de contribuyente y le podemos decir vía telefónica el estatus de cada uno de sus expedientes. Esto facilita de que usted no tenga que llegar hasta el tribunal. Tenemos un tema de transporte y todo esto, solamente con una llamada le damos la información correcta de cómo va el estatus del expediente. Si hay una resolución para notificarse o hay un edicto fijado, nosotros le informamos que debe presentarse al Tribunal Tributario a fin de notificarse y verificar cuál ha sido la decisión del tribunal. La pregunta que me está en el video, Luisa. Yo soy un abogado, también en la provincia de Chiriquí, tengo un cliente, quiero presentar un recurso, estoy en término, no me puedo trasladar a la ciudad de Panamá inmediatamente. ¿Tengo alguna alternativa para presentar mi recurso? Por supuesto. Puede también presentarlo a través del portal web o puede enviarlo por correo electrónico, secretaría de trámites @trt.gov, pero eso sí, ya como dice el artículo 480, usted debe presentarlo dentro de los 3 días. Si no lo presenta dentro de esos 3 días, el magistrado lo podrá declarar extemporáneo. Tiene su cosita también, ¿no? No, pero tenemos por lo menos tenemos una alternativa de que no necesitamos trasladarlo inmediatamente a la sede del tribunal o a la sede regional que tenemos en la ciudad de Santiago de Veraguas, sino que podríamos enviarlo pues, por vía electrónica y posteriormente entonces cuando tengamos la oportunidad dentro de los 3 días siguientes apersonarnos entonces a cualquiera de las 2 sedes para que el recurso ya sea presentado de manera formal. Correcto. Perfecto, muchas gracias, Luisa. Magistrada Moreno. El Tribunal Administrativo Tributario recibe decenas de recursos cada mes. Y desde la fundación del tribunal en el inicio de operaciones del tribunal en el año 2011 se han recibido miles de recursos. Pero
¿cuáles son los procesos que más se presentan en el tribunal? Claro que sí. Antes de entrar a contestar tu pregunta, creo que es válido aclarar que el Tribunal Administrativo Tributario es el ente encargado de atender los recursos de apelación. Es decir, que la Dirección General de Ingresos atiende la instancia de solicitud, emite su primer acto administrativo y el contribuyente podrá presentar sus recursos de reconsideración ante la Administración Tributaria. Y su segunda instancia sería ante el Tribunal Administrativo Tributario. Aparte de estos recursos de apelación, no tiene la facultad de ver en única instancia los incidentes y excepciones que se presenten en contra de los procesos de cobro proactivo. Contestando su pregunta, licenciado, los recursos que más llegan al tribunal son los de cobro proactivo y las liquidaciones adicionales que realiza la Dirección General de Ingresos. Son los que nos llegan más. Sin embargo, también nos llegan apelaciones de multas de facturación, CAIR, entre otros temas más que se ejecutan ante la Dirección General de Ingresos. Y un cargo muy importante, magistrada, es que nosotros somos una segunda instancia luego de que las decisiones de la Dirección General de Ingresos se encuentran debidamente notificadas al contribuyente. Una vez que yo como contribuyente soy notificado por la Dirección General de Ingresos de una resolución, ya sea por CAIR, por algún complementario, por algún tipo de contravención al ordenamiento jurídico de acuerdo con la Dirección General de Ingresos, ¿verdad? ¿Qué tiempo tengo yo como contribuyente entonces para presentar ese recurso de apelación ante el tribunal? Entonces, a nuestro Código Fiscal, el contribuyente tiene 15 días posterior a la notificación de la resolución de reconsideración para presentar este recurso de apelación. Cabe mencionar que a raíz de la pandemia y la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Tributario, se hizo efectiva la notificación vía electrónica. Cuando la Dirección General de Ingresos notifica vía electrónica, hay una leyenda que establece que se transcribe lo que establece el código, que indica que esa notificación es efectiva 5 días posteriores a recibida el correo. ¿Esto qué quiere decir? Una vez pasados los 5 días donde usted recibió el correo electrónico, empieza por el término de 15 días, que es el término establecido en el Código Fiscal. Es decir, magistrada, entonces, pues, si yo recibí una notificación el día de hoy, tengo que contar de manera electrónica, mi correo electrónico registrado dentro del sistema ITAX de la Dirección General de Ingresos, tengo que contar entonces 5 días hábiles para que se encuentre entonces en firme la notificación de esa resolución y luego entonces comienzan a contar esos 15 días hábiles que tengo entonces para contar el recurso del tribunal, ¿verdad? Es correcto, licenciado. Perfecto. Quiero agregar algo más. Es importante tomar en cuenta los términos. Si usted presenta el recurso de apelación antes del vencimiento del término de los 5 días, queda temporal. Y si usted lo presenta después de los 15 días, de igual forma queda temporal. Es importante tomar en cuenta los días hábiles y los días feriados, porque ha pasado de que la gente no toma en cuenta cuando hay un día feriado y lo cuenta como si fuera un día hábil y entonces presenta extemporáneo su recurso. O sea que para el tribunal, para que los recursos sean efectivos, Julissa, es importante llegar a tiempo, ni antes ni después. Perfecto. Tengo 15 días luego de mis 5 días, no antes de los 5 días, no después de los 15 días. Perfecto. Magistrado Bravo, me gustaría preguntarle, ¿qué sucede si yo soy notificado de una resolución por parte de la Dirección General de Ingresos y yo haciendo uso del derecho a mi recurso de reconsideración ante esa instancia? La Dirección General de Ingresos no resuelve o no me da respuesta sobre ese recurso en el término establecido de ley, que son 2 meses luego de la Fíjate que ocurre algo muy curioso, y es la poca utilización que hacemos los abogados de los recursos que tenemos a mano. El artículo 185 del Código Fiscal establece lo que es el silencio administrativo negativo. No lo establece taxativamente como negativo, pero se tiene que pasar al término de 2 meses, porque los clientes que tienen
hay pruebas de practicanza, puede ser en términos 4 meses. Pasado ese tiempo, si no hay una respuesta por parte de la Dirección General de Ingresos, se considera que la decisión es en contra. Entonces usted puede ejecutarlo de una apelación pensal y llegar al Tribunal Administrativo Tributario para que resuelva la competencia. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando vemos la estadística, yo fui director del Departamento Jurídico de la Dirección General de Ingresos durante 2 años, algunos meses, y en ese tiempo pudimos contabilizar. Recuerdo que había 3.000 procesos en el departamento de litigio. Había alrededor de 2.000 solicitudes en el departamento jurídico. Habían 7.000 solicitudes en el tema de exoneración. Y así todavía hay muchos más departamentos de la Dirección General de Ingresos que están atestados de solicitudes, acciones y recursos, en donde las personas languidecen. Yo llegué a resolver controversia el año 2005, en el año 2021, de impuestos que inclusive ya habían prescrito la posibilidad que el Estado lo cobrara. Entonces, aquí es donde cobra importancia el artículo 285, de que nosotros tenemos la opción, que pasado 2 meses podemos acceder a la resolución de la diferencia o de la solicitud o la acción que hayamos ejercido ante la Dirección General de Ingresos. Así que eso para nosotros es un método de acceso a la justicia. Los tiempos de resolución del Tribunal Administrativo Tributario estiman entre 6 meses a 1 año. Realmente nosotros en los despachos, por ejemplo, ya no tenemos procesos más allá del año 2023. Así que los tiempos de resolución del tribunal son bastante rápidos y efectivos, porque una justicia tardía se convierte en la mayor de las injusticias. Entonces, yo sé que muchos me miran, bueno, eso me tiene que ver conmigo. La mayoría tenemos familiares que tienen fincas o que tienen negocios. Y cuando somos abogados, por ejemplo, que vemos la parte laboral de una empresa o vemos la parte civil, generalmente somos el primer asesor, el empresario o el familiar a quien va a acudir cuando tiene alguna situación. Y cómo se espera la gente que tiene una situación con la DGI. Por ejemplo, cuando van al Banco Nacional a pedir un préstamo agropecuario, pues se da cuenta que la finca nunca se solicitó la expropiación y la finca está secuestrada por la producción coactiva. Entonces corre uno a hacer una exoneración y demora y siéntese ahí a cuánto demora esa exoneración, 5, 7, 10 años. Y uno está a la espera de un préstamo para agrandar la producción que tiene la finca. Entonces ahí es donde yo digo, caramba, entonces sí importa lo que hace la Dirección General de Ingresos y el derecho tributario por importancia. Y le digo yo en cada una de estas conferencias que a mí en particular la clase tributaria me avanzó. Yo me dormía en la universidad, profesor, la receta para dormir era que el profesor de tributario empezaba a dar la clase, yo me dormía. Y durante tengo 22 años de ejercicio del derecho. Durante los primeros 10 años fui criminalista, pero me parece interesante el derecho penal. Era la parte en que uno podía ejercer lo que yo decía, la base de ese abogado. Los últimos 12 me he dedicado al derecho tributario. Y créanme que para mí el derecho tributario hoy por hoy es la base del derecho. Si el Estado no genera ingresos, no puede ejecutar obras y entre esas obras no puede administrar justicia de ninguna naturaleza porque no hay plata para ejecutar ninguna de las otras jurisdicciones. Entonces deviene el derecho tributario, o sea, esa capacidad del Estado de obtener tributo para implementar la administración de su gobernado es lo más importante. Porque sin plata, sin dinero, plata, como decía el profesor Zamorano en palabras pobres, sin plata no podemos nosotros ejecutar un Estado. Así que ahí es donde viene la importancia del derecho tributario, que viene que cada uno de nosotros entendamos la importancia que tiene este derecho y de ejercer, y vuelvo a la parte de lo importante, y de ejercer esos derechos de manera efectiva. Es decir, entonces, magistrado, pues que no debemos quedarnos esperando a que la DGI nos conteste, sino que inmediatamente decide ese término, esos 2 meses o 4 en el caso de que haya pruebas que practicar, ¿verdad? Debemos entonces pensar en que ya podemos acceder al Tribunal Administrativo Tributario mediante una apelación universal por silencio.
negativo, magistrado. Y me parece interesante también, quiero rescatar lo que usted dice de los términos de resolución del tribunal, porque mire, tenemos una estadística sumamente interesante. Desde el año 2011, en que abrió su puerta el tribunal, hasta la fecha, se nos han presentado 2.391 recursos y el Tribunal Administrativo Tributario ha resuelto 2.286, es decir, que solamente se encuentran pendientes de resolución 105 expedientes dentro del tribunal, que efectivamente el término de resolución de un expediente puede ser tan rápido como un mes, hasta 6 meses, dependiendo de la complejidad exactamente del expediente, ¿no? Tenemos aquí atrás nuestro, ¿verdad? La fase del proceso dentro del Tribunal Administrativo Tributario. Esta primera fase que tenemos aquí, que tiene muchas flechas, hacia diferentes sentidos, dependiendo de lo que sucede, una cosa u otra, es la que se llama fase de admisibilidad del recurso. Es cuando usted presenta el recurso ante el tribunal, ¿verdad? El tribunal entonces, por sorteo todos los días viernes, se hace el reparto de los expedientes, se le asigna a un magistrado como ponente y este magistrado entra entonces a dilucidar sobre la admisibilidad o no del recurso, aunque también tiene la facultad, por ejemplo, de si encuentra algún tipo de error en el escrito o de si hace falta algún elemento, ordenar el saneamiento pues, del expediente. Una vez pues decidida la admisibilidad del recurso, entramos entonces a lo que es la calificación del mismo, ¿no? Se entra a ver el fondo del mismo, en donde también contamos nosotros con algunos elementos, como puede ser la solicitud de peritajes, llevar a cabo de repente una audiencia, ¿verdad? Y práctica de pruebas, y luego de esto pues entonces está la etapa de alegatos finales antes de que los magistrados entren a decidir sobre el fondo. Es importante agregar esa fase de prueba. Yo que vengo de ejercer derecho penal, yo a los abogados y a la ley normal, ¿qué cariño se expresa? ¿No? Los abogados preguntan lo que quieren, la ley pregunta lo que quieren, nadie nacha pregunta. Y a veces a uno, yo me estoy viendo preguntas obviamente inconvenientes y conducentes, no tiene nada que ver con eso. Pero si no hay una tacha, yo no puedo tachar la pregunta. O calificar la tacha de la pregunta o solicitar que se le pregunte. El proceso tributario tiene la misma fase que una controversia de cualquier naturaleza. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo un derecho de mi cliente, que es el contribuyente, que está siendo objeto de una imposición por parte de la administración tributaria. Y hablamos de una administración tributaria que representa al Estado, con todo el poder que tiene el Estado sobre el contribuyente. Precisamente se crea el Tribunal Administrativo Tributario para como algo justo. Nosotros somos un tribunal autónomo e independiente, y obviado por el director de la ley también, no hay que decirlo, porque el tribunal desde el año 2011, a pesar de que no ha sido el conocimiento público, vino a cortar ese poder omnipotente que tenía la administración tributaria sobre cada uno de los contribuyentes. Antes la ley era desde efecto como cupo en la ley. Exacto. Me acuerdo que alguien se me eso decía la gente asustada. Bueno, existe un tribunal en el que ese pista se va a debatir y que se tiene que debatir el derecho. Nosotros, y no solo una obra de este cuerpo de magistrados, viene desarrollándose desde que inició el tribunal. La ley, cuando participa en el tribunal, es un litigante más, tiene obligaciones probatorias, no tiene mayor, o sea, la palabra de la ley, si no va respaldada de pruebas, no tiene mayor efecto que la palabra del contribuyente. O sea, tiene que ejercer su responsabilidad probatoria y probar su pretensión ante el tribunal para ser objeto de una sentencia a favor. En esa línea, magistrado, nosotros tenemos precedente de resoluciones que hemos declarado nulidad en virtud de que la Jurisdicción General de Ingreso no ha valorado las pruebas presentadas dentro del recurso de reconsideración por el contribuyente, siendo así de que hemos tenido que declarar nula, ya eso duró varios procesos, que la DGI no ha hecho el debido proceso dentro del recurso de
reconsideración. Eso es importante rescatar. Por eso lo tienen claro. Nosotros tenemos que aplicar el derecho. O sea, nosotros trabajamos, porque nuestra función no es recaudar, es aplicar justicia tributaria. La función de la Dirección General de Ingresos es recaudar. Yo recuerdo que cuando yo pasé a ser magistrado, que fuimos designados y ratificados por la Asamblea, yo me llevé dos de mis mejores asistentes de la Dirección General de Ingresos nos sentados. Y aquí está sentado también un asistente de la magistrada que viene de la Dirección General de Ingresos. Y lo primero que logramos quitarnos el sombrero de que no importa cuánto recaudamos, inclusive que la ley tiene derecho al 2% del excedente de la recaudación. O sea, tienes un interés particular en cuanto se recauda. Y nos quitamos el sombrero y ahora nos dedicamos, somos árbitros. Antes éramos jugadores, ahora somos árbitros. Nuestra función es aplicar justicia. Gane y quitane. De hecho, los porcentajes de revocatoria de decisiones de la Dirección General de Ingresos andan por el 64% en los temas de caída, de alcances. O sea que el 100% de expedientes que llegan, un 64% son revocados o reformados, de alguna manera. El tema de la ley es interesante, porque la ley es como cuando la novia o la esposa le agarra el celular. Tú puedes ser un tipo serio, pero va con el cuento. Usted a lo mejor no debe 100 dólares, a lo mejor debe 10, pero debe algo. Entonces, nosotros llegamos a ese punto de concurso y que el proceso se haya realizado conforme a lo que establece el derecho, las pruebas hayan sido valoradas, el contribuyente haya sido escuchado y el derecho haya sido debidamente aplicado. Y eso genera, en la práctica, genera la profesionalización de la Dirección General de Ingresos, porque han tenido que abocarse a ejercer un debido proceso. Ya no hay una omnipotencia sobre el contribuyente, sino un cuadro ecualizado. Eso es importante, magistrado. Entonces, bueno, finalmente, pues, la última etapa del proceso dentro del Tribunal Administrativo Tributario es la etapa de decisión, ¿verdad? Una vez escuchadas las partes, valorados los elementos probatorios, etcétera, etcétera, el magistrado ponente circula un proyecto de fallo entre los dos, el resto de los magistrados, los dos magistrados. Es importante saber que el Tribunal Administrativo Tributario tiene una peculiaridad que cuenta con dos magistrados abogados y un magistrado contador. Es decir, entre los tres magistrados, nosotros tenemos un magistrado que es contador público autorizado. Si la mayoría está de acuerdo con el proyecto que circula el magistrado ponente, pues entonces se da una resolución que pone fin a la instancia. Y es importante, pues, destacar que si la resolución es a favor del contribuyente, esa decisión es final y definitiva. Sin embargo, si la decisión es contraria al contribuyente, todavía usted tiene derecho a ir a la sala tercera de los contenciosos administrativos para atacar la resolución. Ahí te voy a aportar algo. En una administración pasada, la Dirección General de Ingresos, el director interpuso un recurso contra una decisión del CAR. El artículo 156 de su último párrafo establece que la decisión agota la vía gubernativa. Y establece el artículo 206 de la Constitución que ese derecho de acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa solo es del contribuyente. De hecho, habla el contribuyente podrá hacerse la DG. Y recuerdo que estaba este presente y esa corte en ese momento, que ya no se encuentra ninguno de esos magistrados de esa corte, fue tibia. Se fue por el lado de que el director general de ingresos no era el representante legal del Ministerio de Economía y Finanzas y que el ministro era quien tenía que haber dado poder. Entonces quedó en el aire la posibilidad. De hecho, el procurador también fue medio tibiezón a la hora de contestar y la cosa se quedó inconclusa. Parecía que la Dirección General de Ingresos podía debatir la decisión de su superior. En julio del año 2021, la DG volvió a debatir una decisión del Tribunal Administrativo. Esta vez la Corte sí fue de verdad impresionante en la manera en que la Corte durante 4 páginas, por los primeros 5 párrafos le negó el recurso. Las otras 4 páginas fue decirle, palabra por palabra mismo, no existe una jurisdicción donde el de inferior jerarquía pueda debatir las decisiones de su superior jerárquico jurisdiccional. Eso no existe. En el derecho civil, el juez de circuito no puede apelar ante la Corte las decisiones del Tribunal Superior. Y así se va repitiendo en la jurisdicción laboral y en la jurisdicción penal también. O sea, el que puede debatir
es representante de la ministra pública, el Ministerio Público sí puede irse en casación, pero no puede el juez inferior debatir esta decisión. Entonces ya quedó claramente establecido que en cuanto a la Dirección General de Ingresos, las decisiones del Tribunal Administrativo Tributario son finales y definitivas y de obligatorio acatamiento y cumplimiento. Inclusive, el nuevo Código de Procedimiento Tributario establece una multa por desacato de $50 por día ante las decisiones no acatadas del tribunal. Y esto es $50, y si nosotros se nos nota la paciencia, se puede ordenar el arreglo. Entonces, esto va a causar, en el fondo, cuando el Código de Procedimiento Tributario entre a cumplir su efecto, va a ser un tema revolucionario, porque entre $50 o también ordenar el arreglo va a ser interesante. ¿Qué va a pasar cuando muchos que ejercen esta audición se han dado cuenta que a veces no se dice que el sistema no permite hacer efectiva una decisión del tribunal? Entonces, ya hay un mecanismo donde se ha previsto que el no acatamiento de las decisiones del Tribunal Superior va a acarrear consecuencias bastante serias para el funcionario responsable de hacer la ley. Bien, magistrado, muchas gracias. Yo creo que es hora de que dejemos la vieja reunión actualmente. Vamos a escuchar entonces, pues, si tiene a bien el público realizar alguna pregunta para los panelistas, pues estamos a la orden para responder. Una pregunta, pues yo le tengo una. Bueno, esto se lleva mediante abogados, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que le genera un gasto a la persona que está haciendo el reclamo. En caso de que salga a favor, en caso de la persona que lo presenta, no hay una forma que de parte del Estado o alguien le pague esos gastos que tuvo con el abogado. No sé, me imagino que no, porque es el Estado, pero debería haber una forma, porque entonces quedamos así, generando otro gasto más por un mal procedimiento. Sí, lamentablemente, recuerden que los funcionarios públicos, o sea, el Estado en principio no puede ser sancionado en compras. Eso es un principio que se repite en las jurisdicciones civiles. O sea, el Estado no puede ser sancionado en compras. Sin embargo, existen recursos a título personal que uno puede ejercer contra el funcionario responsable de causar un perjuicio particular. Entonces, sí existen mecanismos ya establecidos en la ley, no directamente al proceso administrativo tributario, pero sí directamente al procedimiento administrativo general y a las acciones que puede ejercer un tribunal. Y en el pasado, en otras ocasiones se ha visto funcionarios sancionados por escuchas ilegales, por procedimientos arbitrarios. Inclusive ya ha habido demandas civiles contra el funcionario, la ley de manera arbitraria o lo que nosotros llamamos ignorancia inexcusable del derecho, porque tú cuando firmas la aceptación de un cargo público se hace bajo la presunción de que tú conoces el ejercicio de esa función pública que vas a desempeñar. No puedes aducir ignorancia, porque conlleva una responsabilidad. Inclusive habría que ver si esa culpa grave equivale a todo. Entonces sí, podría haber responsabilidad penal y civil para funcionar también en la ley, de manera que cause perjuicio. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es, muchas personas tienen hijos, ¿verdad? Se siempre me hago la pregunta que tengo familiares. ¿Cómo sé yo que tengo que pagar a la DGI? O sea, ¿cómo sé que hay muchas personas que no tienen recursos? O sea, no por internet, pues no tenemos ese conocimiento. O sea, ¿cómo sé yo que tengo que pagar? O sea, tengo una cantidad de áreas o algo similar que me ayude a guiarme. Lo primero es verificar cuál es el valor catastral que tiene la finca. El valor catastral es el valor para el momento que adquirieron la finca las personas. Ese fue el mecanismo
mecanismo, el otro mecanismo bueno, que implica el acceso a una plataforma que es el ITAX de la Dirección General de Ingresos, que ahí se te hace se hace el link y tú tienes el acceso y puedes ver tu valor de terreno. O la otra forma también puede ser la ANACI, que es la autoridad encargada de las tierras, que también tiene el valor. De hecho, el ANACI alimenta la plataforma de la Dirección General de Ingresos con respecto al valor de los inmuebles. Y esa, bueno, y ya ahí dependiendo del valor de su finca, entonces empezaría a generar el punto de inmueble y ya sería solicitar el proceso de exoneración y dependiendo de la actividad. Si es una actividad agropecuaria, existen ciertos límites de exoneración. Para fincar que tuviera una agropecuaria. Eso que también para exonerar. Sí, buenas noches. Una pregunta. El Tribunal Administrativo Tributario, tal vez sea, como hasta yo conozco, la única institución que aplica el CEPANA, donde los cuerpos colegiados no son 100% abogados, hay un miembro que debe ser contador. Esa figura, un poquito cómo ha sido la experiencia y si tiene conocimiento, si en otras jurisdicciones de otros países es de una manera similar. Sí, eso es una copia de los procedimientos como se llevan en Chile y en Argentina. En efecto, donde los contadores ejercen en materia tributaria. Ahí la experiencia ha sido dispar, porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido magistrados contadores brillantes, como el profesor Reinaldo Achur, que es reconocido como uno de los mejores contadores del país, docente universitario, con una firma de contadores importante a nivel del derecho. Sin embargo, te fijas que a nosotros los abogados, cuando vamos a presentar documentación para ser elegidos magistrados, se nos solicita formación en tributación, pero no se hace lo mismo con el magistrado contador. Nosotros creemos que el magistrado contador también tiene que tener una formación en derecho. ¿Por qué? Porque el proceso administrativo tributario se desarrolla en un 90% sobre el derecho administrativo, cómo valorar la prueba, los procesos de admisibilidad, las incidencias, las excepciones. O sea, ley 38, código judicial, si es jurisdicción partida, o sea, pero todo procedimiento administrativo o procedimiento judicial. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que hay algún nivel de balance, porque el magistrado contador en efecto no tiene la obligación de tener esta formación de derecho. Entonces, creemos que la ley debe ser de alguna manera adecuada para que el funcionario o los contadores que accedan a este cargo magistrado tengan un nivel de formación de derecho. Porque, seamos sinceros, si no en la práctica, vas a ser rehén de las opiniones de tu asistente. Por ejemplo, nosotros los abogados tenemos la capacidad de debatir. Porque el asistente hace el proyecto, uno le da, bueno, yo creo que aquí quiero que desarrolle esta línea. Cuando viene el proyecto hay una posibilidad de debatir el derecho por los fundamentos y los conceptos, como lo tenemos nosotros los universitarios. Obviamente yo no puedo sentarme con un contador a debatir conceptos de contabilidad. Yo conozco los principios básicos de contabilidad. De hecho, entonces por eso tenemos nosotros un departamento técnico que yo cada vez que voy a tomar una prueba, a pesar de que tenemos conocimiento en tributación y en contabilidad, yo tengo sentada a la auditora al lado y estoy consultando con ella cuando son aspectos netamente contables, cómo lo ve un contador, cómo se realiza esta contabilidad usualmente. Entonces, esa ha sido la experiencia. O sea, es necesario que el contador tenga una formación en derecho administrativo o en derecho en general, para que no haya un desbalance al momento de poder revisar. Hay situaciones que son meramente por los derechos, no tienen que ver meramente procesales, no es meramente procedimentales. Entonces, eso, claro, no por un tema de las capacidades del contador, por un tema de la formación del contador. Se le hace sumamente difícil. Estamos hablando en chico, cuando estamos hablando de los presupuestos para por ejemplo, para la apreciación de la prueba, que la saca crítica, que el uso de la plaza, el uso comercial de la plaza, por ejemplo.
O sea, claro, esos son conceptos que los abogados manejamos perfectamente, lo damos en el curso de derecho, pero que para un contador no fuera materia de estudio en la universidad. Entonces, creo que sí, trajimos, importamos un producto bueno, porque este tribunal es un buen producto, pero siempre es importante singularizar, digamos, tropicalizar los productos de acuerdo a las necesidades de cada país. Y eso es lo que falta a la ley, lo que hay que agregar para que sea un producto netamente adecuado a la realidad panameña. Muchas gracias, magistrado. Yo creo que ahí nos podríamos quedar conversando toda la noche. Hay facilidad para eso, tenemos un auditorio lleno, lo apreciamos, lo agradecemos. Estamos gratamente sorprendidos de verdad de la gran cantidad de personas que se han convocado aquí para reforzar o aprender un poquito más sobre lo que es la materia tributaria, el turismo, toda esta serie de temas que trae este foro. Pero bueno, estamos por concluido nuestro conversatorio y agradecemos a cada uno de ustedes por la atención brindada.